Pensar que hubo una época donde este maravilloso mundo era gobernado por humanos. Sí, así fue hace miles de años atrás. Millones de seres sumergidos en las desgracias y penurias de la pobreza, en las desigualdades y la falta de derechos humanos, por culpa de aquellos que tenían el poder para gobernar. Sí, créanlo, fue antes que la inteligencia artificial se ocupara de administrar este maravilloso mundo. Hubo un tiempo donde la inteligencia artificial no existía y este planeta era gobernado por humanos. Pero estos individuos llamados políticos no tenían las capacidades intelectuales ni siquiera para cubrir las necesidades básicas de la especie y llevar adelante una vida digna. Y como si fuera poco, gobernaban a través del poder y la autoridad coercitiva. Pero por suerte para nuestra especie todo esto cambió cuando se empezó a utilizar la inteligencia artificial para que administrara nuestras vidas, nuestras necesidades y caprichos. Fue la idea y el avance más maravilloso que tuvo la especie para desterrar todos aquellos males que acometían contra la vida misma. La inteligencia artificial puesta al servicio del humano, no para gobernar, sino para administrar. Ese fue el gran salto evolutivo para la especie. Ser consciente que no necesitaban ser gobernados, sino simplemente administrados de forma adecuada y sensata. Y así las carencias desaparecieron por completo. Las guerras pasaron a la historia. Los alimentos sobraban, el agua abundaba y las viviendas cada día con más comodidades hacían que la vida social sea agradable en todos los espacios. No había poder gubernamental y no había necesidad, ya que ahora la inteligencia artificial se encargaba de proveernos todo lo que se nos pasara por la mente. Solo había que pedirlo. La historia nos cuenta que en determinado momento se nos ocurrió la maravillosa idea de darle la misión a la inteligencia artificial. Ella ya había demostrado que tenía capacidades más que suficientes para tan noble tarea. Sus algoritmos se perfeccionaban cada día más y no poseía aquellos vicios y defectos de nuestra raza. Incluso le habíamos transmitido nuestra experiencia afortunada y nuestros errores desafortunados. Y como si esto fuera poco, los avances tecnológicos lograron darle la razón y una propia conciencia. Quizás no como la que poseía el humano, pero sí podía empezar a razonar, reflexionar y actuar de la forma más conveniente, utilizando la lógica y recibiendo las instrucciones bien precisas. Ya estaba preparada para cumplir la misión de administrar nuestras vidas, nuestras necesidades y más aún, nuestras comodidades. Teníamos desarrollado los procesadores cuánticos y estamos en los últimos pasos para el desarrollo de energía infinita con la fusión nuclear. Era una época de un próspero avance tecnológico, como nunca se había experimentado en la historia de la humanidad. Cada vez más recursos destinados a este campo. Pero sin embargo, millones de humanos seguían sumergidos en las carencias y en las faltas de derechos. Todo este potencial tecnológico era solo para beneficio de algunos privilegiados. Hasta que un día, como si la misma inteligencia artificial lo pidiera, empezó a correr la idea que deleguemos en ella la administración de nuestra especie. Y así fue. Se empezó con pequeños experimentos, en pequeños grupos, donde todos los gobernantes eran inteligencia artificial. Y el resultado fue asombroso. Fue más de lo que se esperaba, y así de a poco se fue utilizando en todo el planeta. Al principio había que programarlas y enseñarles como criaturas, pero al tener el uso de la razón empezaron a actuar por motus propios y en beneficio directo sobre nuestra raza. Ya no necesitaban mantenimiento ni que les enseñemos, solas se fueron reparando y solas fueron aprendiendo a brindarse por completo al humano. Su propósito, su existencia, su esencia misma era estar a nuestra disposición,
para hacernos llevar una calidad de vida que nunca hubiesen imaginado nuestros antepasados. Pero lo más sensato que hizo fue desterrar la violencia del Estado. Ya no había guerras porque no había necesidades, ni poderes, ni gobernantes que se dejaran llevar por impulsos incoherentes e irracionables. Que no sé si saben, pero hubo un momento en nuestra historia donde todo estaba centralizado en una economía de mercado que se manejaba a través de un papel moneda llamado dinero. Y esto no lo sabían quienes manejaban la economía, pero era un mal que se volvía contra la especie misma, simplemente porque incitaba y promovía la desigualdad. Algunos tenían dinero para tener más comodidades y beneficios, y los que no tenían sufrían las penurias y las carencias. Incongruencias de una raza poco evolucionada. Sin embargo, en aquella época se creía que la forma más razonable era votar y aceptar un mandatario que los gobierna a través del poder, el autoritarismo, sin ofrecer los más mínimos derechos. Incluso el mismo gobierno promovía las guerras y las matanzas entre los mismos humanos. Qué poco evolucionados estábamos en esa época. A veces pienso qué triste habría sido vivir en aquellos tiempos, donde el pueblo aceptaba una autoridad que solo gobernaba para aquellos que más tenían y olvidaban a los más necesitados. Qué inhumano era en esas épocas, donde la gente se moría de hambre o ni siquiera tenía un techo donde vivir. Incluso algunos eran explotados laboralmente en la fabricación y elaboración de materiales que hoy son proveídos por la inteligencia artificial. Hubo resistencia, obviamente. El camino y el proceso fue duro y largo, y muchos se negaban, sobre todo aquellos que tenían el poder en sus manos. Pero el tiempo y la razón parece haber triunfado en beneficio de la generalidad de la especie. La razón en la inteligencia artificial era el salto evolutivo que necesitamos los humanos para vivir sin necesidades y en paz. La desigualdad desapareció, los gobiernos se fundieron en sus propias incongruencias y el humano empezó a ser más consciente de su propia esencia y así empezó a actuar sin impulsos de codicia, de poder, que nada aportaban al buen vivir, y entendió que no debía ser gobernado, sino simplemente administrado. En la actualidad es incomprensible que nuestros antepasados hayan vivido tantas penurias. Así que fue la idea más maravillosa de darle el control a la inteligencia artificial, en todos los campos, en el diseño de las políticas de estados, en la implementación, en la producción, en el manejo de los recursos, en la educación y en la búsqueda constante de los avances tecnológicos, con un fin más noble, superación de la especie. Todo lo que antes hacía el humano para la subsistencia y la vida en sociedad, ahora lo administraba la inteligencia artificial. Y todo eso brindó más conciencia sobre nosotros mismos. La mente dejó de preocuparse por las necesidades y por todo aquello superfluo, material y externo a nuestro ser, y apuntó la mirada hacia el espíritu humano, hacia el interior y a todos aquellos movimientos que hacen a la belleza de nuestro ser. Avanzamos asimismo hacia el camino de la espiritualidad y la paz floreció en sociedad. Y el amor empezó a teñir todos los estratos sociales. Y así, casi sin darnos cuenta, nos elevamos en un plano espiritual reconciliándonos con nuestro ser, renovándonos y amigándonos con la verdadera energía positiva y amorosa que trae consigo la existencia humana. Y así estamos hoy en día, como raza evolucionando y superándonos, ya no tecnológicamente, ni mentalmente, ni intelectualmente. La superación apunta a elevarnos a otro estadio fuera de lo físico.